Hace muchísimos años sucedió que el hombre más poderoso del mundo estaba sentado en su trono de Roma. Estaba dedicado a adquirir, dedicado a extender su control absoluto. El mundo nunca había visto a nadie ni nada igual. Sus tierras se extendían al norte, hacia Inglaterra, al sur hasta África, al este hasta Asia. Cubría más de 3 millones de millas cuadradas, o sea, más que toda la masa territorial de los Estados Unidos. Y este hombre literalmente gobernaba el mundo conocido de la época. Era gobernador de gobernantes, era el rey de reyes, así se lo consideraba. El rey, sobre todo rey de reyes. Al primero que se le dio ese título fue a él. Claro que no todos deseaban ser gobernados por este rey de reyes, gobernados por Roma, pero su ejército era tan poderoso que ¿quién iba a discutir? ¿Quién se iba a oponer? Nadie quería desafiarlo. César Augusto, señores. César Augusto tenía un estatus magnífico, majestuoso. Su gobierno erigió estatuas de él para que todo el mundo lo venerara, para que todo el mundo lo adorara. Por eso se le decía rey de reyes. No sé si alguna vez te pasó eso, que llegas al trabajo y antes de sentarte en tu cubículo tienes que ir a la oficina del jefe y decirle: no soy digno de trabajar para usted, lo adoro, señor. Pero esto le pasaba al tipo, le pasaba a César Augusto. Contaba con un ejército de 500.000 soldados de infantería. Eso es mucho dinero. 500.000 de soldados. Eso es una inversión increíble. Ningún otro ser humano ejerció tanto territorio mundial durante tanto tiempo. Y cierto día decide investigar hasta dónde llegaba su imperio, lo que era conocido como la Pax Romana. ¿Hasta dónde llegaba? Entonces Lucas 2:1 relata que aconteció en aquellos días que salió edicto, un comunicado real de parte de César Augusto, para que toda la tierra fuese empadronada. Toda la tierra. Un censo mundial se daba el lujo de hacer este hombre. Por aquella época se presume que César tendría unos 60 años más o menos. Un hombre joven. Él solo dice la palabra y todo el mundo corre a obedecer y a empadronarse. Y acá el asunto empieza a ponerse interesante. Porque este monarca absoluto que se consideraba a sí mismo un semidios, levanta el dedo en Roma y a unos 2.400 kilómetros, en una provincia desconocida, una pareja emprende una peligrosa travesía por el capricho de un rey. Noten el resultado. Un niño nace en una pequeña aldea que, a propósito, en esa aldea en la que está naciendo es la que se menciona en una antigua profecía hebrea sobre la llegada del Mesías. Ahí nace el niño. La antigua profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Por años se dijo eso. Pero José y María no vivían en Belén. Las posibilidades de que tuvieran un bebé en Belén eran nulas. No vivían en Belén. Nunca habrían ido allí. A no ser porque salió un edicto de parte de Augusto César. Entonces, por el edicto de este tipo, esta pareja se tiene que refugiar en Belén. Y ahí se cumple la profecía. Entonces, si yo pudiera ir al pasado y preguntarle ¿por qué nace Jesús en Belén? César Augusto diría: porque a mí se me antojó, porque yo hice un llamado, porque yo estoy al mando. Sin embargo, ¿quién está obrando en esta situación? ¿La voluntad de quién? Es la que aquí se cumple. ¿Quién es el verdadero rey moviendo los hilos detrás de la escena en el making of? ¿Quién es? Este relato en realidad es el cuento de 2 ciudades. Dinero, soldados, palacios, títulos, prestigio, todo está en Roma. Belén se componía de establos, pesebres, burros y pastores. César pensó que su trono en Roma era seguro. Sin embargo, el reino yacía en un pesebre en Belén. A César actualmente, si uno dice ¿qué quedó de aquel César que dominaba el mundo? Quedó un solo palacio en el mundo, no está en Roma, sino en Las Vegas. Lo financian ilusos que creen que le pueden ganar a la banca, ilusos que creen ejercer el control de algo, que además del Caesar Palace le queda si acaso una cadena de pizzería. Mira lo que te digo. ¿Y qué quedó del bebé del pesebre? Está en todos los corazones, en las vidas y en las iglesias del continente de todo el mundo. Ahora, bien, dicho esto, a menudo, cuando todo va bien, nosotros como César Augusto, también nos tragamos la ilusión de que tenemos el control de algo, de que ejercemos algún control, al menos sobre nuestra vida, lo cual no es así.
Cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les advierte en Deuteronomio 8:12, les dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, y haya aumentado tu plata y tu oro, no te vuelvas orgulloso. Hay una versión que dice: no te vuelvas argentino. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto del poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda que el Señor tu Dios es el que te dio el poder para producir esa riqueza. Entonces Moisés le dice: no se te va a escapar la tortuga, como dijo algún día Maradona. No vas a creer que algo es mérito tuyo. La realidad de este mundo es que nacimos en el reino de otra persona. Nuestra vida, es un regalo que no escogimos, pende de un delgado hilo del que no hilamos y que no podemos mantener siquiera por nuestra propia cuenta. El sabio Salomón en Proverbios 19:21 dijo: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. O sea, uno no tiene el control de nada. Y abandonar el control no equivale a pasividad, a abdicación, a ser un pusilánime. Significa que aceptamos la cruda realidad de que no manejamos nada. Esto te va a deprimir, pero así arrancamos. Somos de la naturaleza que envejece. ¿Sí? No hay Botox, no hay cantidad suficiente que te ayude a escapar del envejecimiento. Como digo siempre, nadie con Botox, uno dice: wow, mira, 25 años, no, 70 con Botox. Nadie. Es una señora de 70 hinchada. Nada más. No hay Botox que prevenga el envejecimiento. Somos de la naturaleza que se enferma. No hay manera de escapar a la enfermedad. De las graves, en el peor de los casos, y de las leves, resfríos, jaquecas, migrañas. Somos de la naturaleza que muere. No hay forma de timar a la muerte. Y creemos que controlamos algo. Y somos a veces tan torpes como César Augusto que creemos que nosotros decidimos algo. ¿Y saben que creamos que controlamos algo nos enfrenta a veces a las demás personas? Las demás personas hasta nos constituyen un problema. Porque a veces no se comportan como quisiéramos que la gente lo haga, de modo que tratamos de manipularlas, de adularlas, de subyugarlas, de intimidarlas. Como dijo César Augusto: y por aquellos días yo decreté, dijo el torpe. Y nosotros somos así de torpes a veces. Llegas a tu lugar de trabajo, las cosas se hicieron a tu manera, se concretaron las tareas que asignaste. ¿Qué significa eso? Significa que estás al mando. Tengo mi empresa, mi compañía. Estás en tu pequeño reino. Pequeño, pero es tu reino. Vas al cuarto de tus hijos, las camas están tendidas tal como lo pediste, las tareas están hechas tal como lo ordenaste, los calzones sucios en el canasto, no colgando como si fuera la bandera estadounidense. ¿Qué significa eso? Significa que estás al mando. Este es tu pequeño reino. Entras por la puerta de la casa al final del día, tus pantuflas están junto al sillón reclinable, te grabaron el partido que te perdiste, te espera un masaje en los pies, tu cena está en el horno. ¿Qué significa? Que entraste en la casa equivocada. Es la de al lado, esa no es la tuya. Todos nos confundimos un poco cuando se refiere a quién le pertenece el reino, ¿no? Y Jesús enseñó mucho acerca de esta verdad, mucho, que debemos ceder el control a Dios. Dijo: si un grano de trigo queda solo, no produce fruto, está solito ahí. En cambio, si se lo siembra en el suelo, muere y entonces vive. Y agregó: si procuramos salvar la vida, la vamos a perder. Pero cuando la perdemos o estamos dispuestos a perderla por amor a Él, vamos a cobrar vida. Entonces, en realidad uno cobra mayor poder cuando se rinde, cuando dice: no tengo el control de nada. Porque es muy poco, además, lo que se puede lograr con la fuerza de voluntad. Esto lo saben los que están en adicciones. Hace un ratito aquí Gastón Pols nos contaba que es historia conocida porque lo ha hecho público, cómo pudo lograr salir de las adicciones con la ayuda de Dios. Y creo que uno de los grandes descubrimientos, por ejemplo, por darte un ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, es que si un alcohólico trata de dominar su alcoholismo mediante su propia fuerza de voluntad, está condenado al fracaso. El gran secreto es aceptar nuestra realidad y rendirnos ante Dios. Necesito ayuda. De otro modo, cuando queremos por nuestra propia cuenta salir, no podemos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que solemos ser tan torpes como César cuando suponemos que si logramos tener más cosas, tendremos mayor control sobre nuestras vidas. Esta es la mayor falacia de la vida. Ahora, convengamos, todos tenemos cosas. Todos. Las vemos, las queremos, las exhibimos, las comparamos con cosas de otras personas, hablamos acerca de las cosas caras de los demás,
¿Coleccionamos nuestra propia pila de cosas? ¿Nos imaginamos que si esa pila creciera lo suficiente nos sentiríamos valorados y nos daría seguridad? Decimos esa frase, sí, el dinero no da la felicidad, pero vaya que ayuda. Porque así llevamos el puntaje en nuestra cultura. Nos compramos una casa y luego tenemos que comprar muchas cosas con dinero que no tenemos para meter dentro de esa casa. Y seguimos comprando tantas cosas que después nos hace falta una casa más grande. ¿Saben lo que es una casa? Es una pila de cosas con una tapa encima. Es una caja. Algunas personas han sobrevivido toda su vida sin tener una. Jesús, por ejemplo. No es una apología no tener casa. Digo que hay gente que nunca tuvo. Hoy existe más de 30.000 edificios de depósitos en Estados Unidos llamados storage para almacenar cosas de la gente. En la década del 60 esta industria no existía. Hoy en día la gente le paga a empresas, a compañías, para que les guarden las cosas que les sobran. Es un negocio más grande que la industria de la música. Porque hay gente que no puede deshacerse de sus cosas, las guardas por las dudas. Mira cómo que no digan amén, pero ya los veo. Aunque no lo creas, es un trastorno de acumulación compulsiva. Porque algunos tienen angustia solo la idea de desprenderse de algunos objetos. Hay hogares que uno tiene que serpentear a través de pilas de objetos, roperos con cientos de prendas que jamás se usan. Sí, porque voy a adelgazar y me va a entrar. ¡No! Tu abuela, no, por no regalar la ropa que no estás adelgazando. Me lo voy a obligar a meter porque me da una pena todo lo que pagué. Algunos necesitarían un exorcista de ropero o de garage, ¿no? Y hay gente que pasa por la vida, adquiere cosas, luego se muere, deja sus cosas atrás. ¿Qué pasa con esas cosas? Los hijos se pelean por esas cosas. Los hijos que aún no murieron, que en realidad son solo personas premuertas. No es lo mismo que zombies, personas premuertas, que van a la casa de sus padres, revuelven las cosas con afán, van a la casa de sus padres como buitres y deciden cuáles cosas pueden llevarse a su propia casa. Y se dicen para sus adentros, ahora estas cosas son mías. Papá me lo dejó a mí, mamá me dejó a mí. El calzón con el que se casó y se lo lleva. Luego se mueren y vienen unos buitres nuevos por ellos. Las naciones van a la guerra por cosas. Las familias se dividen por cosas. Cónyuges pelean por cosas más que por cualquier otro asunto. Las cárceles están llenas de matones y presidentes ejecutivos que cometieron delitos para obtener cosas. Son solo cosas. Jesús lo dijo en Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Fíjate qué sencillo. Porque ahí la polilla y el óxido lo va a destruir. Y los ladrones van a entrar a robar. Tienen que acumular tesoros en el cielo donde ni la polilla, ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Frase que no se nos tiene que olvidar nunca. Donde está tu tesoro, está tu corazón. No me digas que tu tesoro está en las cosas, pero tu corazón está en Dios. No, donde están las cosas, está tu corazón. Quisiera decirte algo más positivo, pero donde están tus cosas, está tu corazón. Supongamos que pasas una semana en un pequeño hotel, en un Motel 6, en un Motel 6, chiquitito, o esos hoteles que son provisorios al lado de la ruta, que apenas tienen una cama, pocas cucarachas y un sitio para bañarte. ¿Qué posibilidad que gastes todo tu dinero en redecorar el hotel? Ni siquiera te tienta, porque dice, no, es pasar la noche. Estás ahí por poco tiempo. Entonces sería necio derrochar el tesoro de tu única vida en una residencia pasajera. La gente sabia tiene claro lo que perdura y lo que no. De manera que Jesús afirma que es sabio acumular tesoros en lo que es eterno. ¿Qué es lo que es eterno? Dios y las personas. Dios y la gente. La vida es el hotel de cuarto barato. Nuestro cuarto, la casa, los muebles, la ropa, va a perdurar equivalente a la eternidad unos pocos segundos en comparación a la eternidad del alma. Entonces es bueno, claro, disfrutar las cosas. Y sí, claro que sí. Yo no te voy a decir, yo hice un pacto de pobreza y me gusta vivir bajo un puente. A mí me gusta disfrutar las cosas. Pero dice Jesús que no acumulemos cosas en nuestro corazón porque eso es mortal. Porque en cualquier momento va a tocar hacer el checkout. En cualquier momento nos golpean. Señor, tiene que abandonar la vida. A un adulto le resulta irónico que un nene de 2 años diga, mío, esto es mío. Porque los adultos sabemos que los niños no obtienen nada por su cuenta. Todo se les da. Todo lo que tienen se les dio de alguien más grande, de alguien más sabio. Sin embargo, los niños suelen apegar a las cosas. Si alguien intenta quitarles algo, ese artículo se transforma en su favorito.
Porque los niños pueden ser muy ilusos a veces. Ahora, adultos, consideremos algunas verdades bíblicas. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Salmos 24:1. Otro, recuerda, el Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esa riqueza. Dios le dice, Dios a Moisés, Deuteronomio 8:18. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor, Ageo 2:8. Entonces, cuando uno comprende que así como un niño de 2 años tampoco tiene nada propio, un adulto tampoco tiene nada propio, empieza a pensar, entonces, ¿de quién es lo que tengo? Y la Biblia no da un jeroglífico o una trivia para que averigüemos. Es claro, es mío, lo que tienes es mío, dice el Señor. Yo desde hace rato que estoy en el ámbito eclesiástico y yo te conté cuál es la pregunta más recurrente. ¿Tengo que ofrendar o diezmar sobre el neto o sobre el bruto? Traducción del bruto, de la pregunta del que pregunta. No voy a hablar de dinero, lo que voy a decir es que esa pregunta es como ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar sin que Dios se enoje conmigo? Lo que implica es ¿cuánta de mis cosas me puedo quedar sin meterme en problemas con Dios? Quiero ser un dador, pero tampoco quedarme sin cosas. Eso es como presentarte ante tu mamá, a la madre, decirle, mamá, ¿cuál es la mínima cantidad de dinero que puedo gastar en tu regalo sin romper nuestra relación? ¿Está bien un gift card de $5? Te mata la vieja. Un día daremos cuenta de lo que Dios nos confió y ese día va a ser un día de regocijo o de profundo remordimiento. Entonces, a ver, nuestro deseo de seguridad financiera es lo que nos impide dar. ¿Por qué hay gente que no puede ser solidaria? ¿Por qué no tiene? ¡No! Porque cada centavo que das deja de estar a tu disposición. Cada dólar que yo doy deja de estar a mi disposición. Entonces, mi sensación de libertad siempre aumenta cuando doy. Me siento más libre porque al dar estoy declarando que mi seguridad no descansa en el banco, sino que mi seguridad descansa en la providencia divina, en que Dios nunca me va a faltar. Eso es maravilloso. Dar es un acto de confianza en Dios. Es decir, Dios, ¿sabes que tengo 3 tortillas? Voy a dar 1, voy a dar 2. Me voy a quedar con hambre, pero lo estás viendo y me vas a multiplicar. Es confiar en Dios. El decir, no, mejor algo en el banco, es decir, mi corazón está en el banco, no en Dios. Es un tema de confianza. ¿Está mal tener cuentas de banco? No. Lo que está mal es que nuestro corazón esté ahí. En alguna de las conferencias yo suelo invitar al público a dar un paseo imaginario y entonces le digo a la gente, piensen que estamos en una fila de varias docenas de camionetas, como veíamos recién en Misión Graneros, pero en lugar de alimentos están cargadas de muebles viejos, refrigeradores oxidados, televisores obsoletos, todo lo que nos sirve, cuadros con fotos de suegras, todo está ahí. Y una por una se van deteniendo en la cima de la colina, los conductores se bajan y lanzan las cosas desde sus camionetas por el risco, por el borde, hasta lo que sea que haya abajo. Así que te bajas del auto en este, insisto, paseo imaginario y miras por encima del borde así a ver qué hay y solo alcanzas a ver muchas hectáreas de porquería. Es el hogar de las cosas viejas, lo que la gente desecha. Antes se le decía literalmente basural. Nosotros teníamos en nuestro barrio un sitio que llamamos La Tosquera, donde habían sacado tosca. Se había hecho un pozo y ese era el basural del barrio. Ahí se tiraban los gatos muertos, las suegras que nos querías enterrar, todo en una bolsa, nadie preguntaba. Nada, amo mucho a las suegras, pero si fueran buenas, Dios tendría una. Cosas nos asignen seguridad. Y para la gente sin lo suficiente no existe satisfacción duradera para el alma nunca. Yo hace poco vi un comercial de internet de banda ancha que el eslogan era, ayer no sabía que existía, hoy no puedes vivir sin Wi-Fi. Yo digo, esa es la enfermedad del alma sin lo suficiente. ¿Cómo es que hoy no podemos vivir sin Wi-Fi en un restaurante? ¿Cómo que no podemos estar a la mesa sentados con los nuestros? Si no tenemos señal, somos capaces de levantarnos e irnos a otro sitio. No obstante, podemos tener muy poco y aún ser ricos. Porque un alma rica es la experiencia de la vida disfrutada minuto a minuto. Experimenta un sentido de gratitud. El que se considera rico en su corazón no es una metáfora, no es que muérete de hambre y ser rico en el alma. No hablo de eso. Lo que digo que rico en el alma es aquel que está agradecido por lo que recibió en lugar de resentido por lo que no tiene. Y entonces enfrenta el futuro con esperanza, en vez de ansiedad. Pablo experimentó la riqueza de ser, no de tener. Entonces descubrió que ya sea que le tocara vivir en una cárcel o en un hotel de lujo, él tenía más que suficiente porque ya había sido librado del yugo de tener. No necesitaba tener para obtener valía. Entonces, a cada cosa que adquirimos deberíamos pegarle el rótulo pasajero. Deberíamos comprar un bloc de notas esas que tienen pegamento y a cada cosa, para
que nos recordemos que no va a perdurar, que se va a desvanecer, que la ley de entropía, que todo va al vertedero, la ley de entropía funciona. Y nosotros invertimos emociones en las cosas, porque nos produce un estremecimiento. ¡Ay, me compré el celular ultra, hiper, macro, extra, mega, G, 72G con 450.000K, ultra, no sé. Sí, para hablar por teléfono, para mandar texto. Está bien si te lo puedes comprar. Pero pensamos que el estremecimiento va a ser duradero, y no es así, se desvanece. Y a la larga se va a desvanecer lo que adquiriste. Satisfacción pasajera, logro pasajero, importancia pasajera. Es la palabra que nunca aparece en los comerciales de TV, ni en las tentaciones que atraviesan nuestro alma. Qué lindo que en la TV apareciera luego, este producto va a ser pasajero y se va a poner viejo en unos meses. Es la palabra que habría salvado al rico insensato en la historia de Jesús, si tan solo hubiese pegado eso en sus graneros, en sus cosechas. Pasajero, 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 pasajero. Solo hay una cosa en esta arena que no es pasajera. Solo hay un artículo que se nos va a permitir llevar de esta vida a la otra. La gente. La gente sabia edifica su vida en torno a lo eterno y le mete una pizquita de pasajero. Nunca al revés. La gente necia, la gente como César Augusto, edifica su vida en torno a lo pasajero y le mete una pizca de eternidad. De tanto en tanto, cuando visita un hospital o va a un funeral, dice: ¡qué barbaridad, no somos nada! Y después sigue edificando en lo pasajero. Entonces, hagamos un ejercicio para comprender qué es lo que está en juego. Porque nos olvidamos, aún siendo cristianos nos olvidamos. Pensemos unos instantes en estos dos rubros. ¿Qué es eterno en mi vida y qué es pasajero? ¿Qué es mi hogar y qué es un hotel en la ruta? ¿Cuáles son los artículos de nuestra vida que perdurarán para siempre? ¿Y cuáles son los que habrá que guardar en la caja, arrojar por el vertedero? En la imaginación saquemos ahora un bloc de notas autoadhesivas y escribamos pasajero. Entonces vamos a recorrer mentalmente nuestra casa y vamos a ir a todos los lugares donde necesitamos que nos sirvan de recordatorio que eso se irá. Vamos a pegar una en la puerta de entrada de la casa, pasajero. Pongamos el rótulo pasajero en cada mueble, en el plasma ultra chato, al frente de nuestra chequera. Pongámosles pasajero a nuestra tarjeta de crédito, pongámosles pasajero al ropero, en el iPad, el celular, la televisión, insisto, el celular, la parrilla, pasajero. Y luego tomemos otras notas autoadhesivas y pongámosles eterno. Y peguemos eso en nuestra familia, en nuestros hijos. Pongámosles esa etiqueta al desconocido del otro lado del mostrador. Pongamos la etiqueta eterno a la persona que más nos desagrada en el mundo. No te olvides de ponerte una en la frente también, eterno. Cuando te ves al espejo y dices, eterno. Por eso estoy envejeciendo, por eso tantas varices y estrías y celulitis, porque soy eterno. Había un hombre muy importante, que vivía en Silicon Valley, en el lugar donde nacen las comunicaciones, la tecnología. De manera rutinaria, el hombre trabajaba de 12 a 14 horas por día, y a veces hasta los fines de semana. Estudió en Harvard, hasta que la historia dice que se aburrió de estudiar en Harvard. Estaba sobrevaluado para estar ahí. Le parecía que todo lo que enseñaban no le servía. Aún así, el tipo se las arregló para obtener una maestría en administración de empresas. Leía libros de comercio y si no los podía leer, los escuchaba en audiolibros mientras conducía hacia su compañía sobre cómo mantenerse al día con los tiburones de Wall Street, puesto que inmediatamente sus compañías comenzaron a cotizar en bolsa y aprendía lecciones de liderazgo. Aun cuando trabajaba, siempre sus pensamientos, todo lo que hacía, lo hacía que 24 horas al día estuviera generando ideas y gestionando su compañía, de modo que ya no era una ocupación, era una preocupación. Y su esposa intentaba, de manera a veces sin resultados positivos, hacerle aminorar la marcha, recordarle que tenía una familia. Y él tenía una vaga conciencia de que sus hijos crecían y que él se lo estaba perdiendo. Tipo muy inteligente. De tanto en tanto, cuando sus hijos se quejaban de los libros que él no les leía por las noches, los juegos de pelota que él no jugaba con ellos, las cenas que él no comía con ellos, él, después de que ellos se quejaran tanto, empezó a pensar de que no tenían razón para hacerlo. Y los chicos dejaron de quejarse también porque esa era la nueva normalidad. Entendieron en su momento, después de tantas quejas, que su papá no iba a ser alguien diferente. Y a su vez él decía, bueno, algún día tal vez estaré a disposición cuando todo se calme. Y a pesar de que era un hombre muy inteligente, insisto, tipo muy sabio, cuentan que nunca se daba cuenta que las cosas no se iban a calmar, iban a empeorar. Y él decía, forma de erradicar culpa, bueno, yo todo lo estoy haciendo por ellos, lo hago por mis hijos. Por supuesto que esto ni siquiera era parcialmente cierto.
Porque él habría vivido de esa manera aunque sus hijos nunca hubieran existido. No lo hacía por ellos. Claro, a ver, convengamos, los chicos no vivían, su esposa y los chicos no vivían bajo un puente. Vivían en la casa, comían los alimentos, usaban la ropa, jugaban los videogames que su dinero les proporcionaba, de modo que lo daban por sentado. Era una vida, un estilo de vida que la familia daba por sentado. Entonces él podía decir, con cierta razón, todo lo hago por ellos, no le falta nada. Y nadie tenía el valor suficiente para decirle la verdad a este caballero. De tanto en tanto, su esposa lo fastidiaba para que fuera a la iglesia y él tenía la intención de ir, pero el domingo era el único momento que alegaba que podía dormir hasta tarde. Y se enorgullecía de ser un hombre práctico, pragmático, que vivía en el mundo del business, de los negocios, porque esa era la forma de llevar su puntaje en esta cultura, ¿no? Además, decía él, yo puedo ser espiritual sin tener que ir a una iglesia. Y se jactaba de conocer el mercado. Él decía, he cubierto todas las bases, anticipé lo que se viene y esto implica una seguridad financiera para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Y mientras que el CEO más importante de Silicon Valley controlaba sus propios gerentes y empleados, se le escapó un detalle microscópico, algo que escapó a su atención. No se dio cuenta, no lo vio venir. Una arteria que antes había sido flexible, ahora estaba seca como yeso y tiesa como cemento viejo. Y las células de sangre apenas podían fluir. Todos los días, mientras que el hombre hacía planes, escribía memorandos urgentes, revisaba la cartera de acciones con ansiedad, veía la cotización en bolsa, convencía con una diplomacia ingeniosa a la junta directiva. Unos trocitos de lípidos y desechos se adherían a la obstrucción de placa. Cada cigarrillo, cada porción de carbohidratos, cada palabra airada, cada viaje en el automóvil lleno de irritación, hablando por teléfono o constatando la cotización de bolsa, cada pico de estrés, estaban haciendo su obra silenciosa. En silencio, con eficiencia, de manera irresistible, su cuerpo se preparaba para liquidarlo. Y durante más de medio siglo, su corazón había bombeado 70 mililitros de sangre con cada contracción. ¿Qué se supone que es lo normal? 14.400 litros por día, 100.000 latidos cada 24 horas. Esto ocurrió por 50 años sin que él mandara un solo memorando, sin que él hiciera una evaluación de su rendimiento, simplemente funcionaba. Ahora, un día se le saltó un latido. A pesar de estar ubicado en la cima de cientos de organigramas, resultó que ni siquiera ejercía el control de su propio pulso. Luego se le saltó otro latido y un tercero, una arritmia, hasta que boqueó por falta de aire y se agarró del pecho. Lo gracioso es que miles de empleados de múltiples continentes habrían corrido con una sola palabra que él hubiese pronunciado. Era una suerte de César Augusto más contemporáneo. Pero ahí unos gramitos de músculo recalcitrante lo hicieron caer de rodillas, lo que él nunca hizo ni siquiera ante la competencia. A las 3 de la madrugada su esposa se despertó, vio que todavía no estaba en la cama, se dirige escaleras abajo a fin de traerlo a la cama a rastras y vio que seguía sentado frente a la computadora con la cabeza apoyada sobre el escritorio y dijo, esto es ridículo. Es como estar casada con un niño, dormido frente a la pantalla en vez de venir a la cama. Le toca el hombro para despertarlo y él no respondió y tenía la piel alarmantemente fría. Entonces, con pánico, se le hizo un nudo en el estómago y llamó al 911. Cuando llegaron los paramédicos, le dijeron que había sufrido un ataque masivo al corazón que llevaba varias horas muerto. Y su muerte fue una historia importante en toda la comunidad tecnológica y financiera. Su obituario se escribió en Forbes, donde es la revista donde siempre están los 500 más ricos, en el Wall Street Journal. Lástima que estaba muerto, porque le hubiera encantado saber lo que escribieron acerca de él. Y se hizo el servicio conmemorativo, fúnebre. Y la gente desfilaba ante su féretro y hacían los mismos comentarios necios que la gente hace en los funerales. Ay, se lo ve con tanta paz. Parece dormido. No, la rigidez cadavérica tiene ese efecto. La muerte es el cachetazo, la bofetada en que la naturaleza nos dice que aminoremos la marcha. Y formulan la misma pregunta necia cuando alguien rico muere. Ay, me pregunto cuánto habrá dejado. Todo lo dejó, todo lo dejó. ¿Cómo cuánto habrá dejado? ¿Dejó todo? ¿Qué quiere que se lleve? Lo dejó todo. La gente se ponía de pie para el panegírico. Mayormente hablaban de sus logros, porque si bien todos sabían de él, nadie en realidad lo conocía a él. Y decían, fue uno de los mejores empresarios de su época. Fue un innovador en la tecnología, dijo otro. Otro administrador se centró sobre sus logros cívicos. Era un baluarte de la comunidad, conocía toda la ciudad. Este hombre establecía conexiones entre la gente. Y encargaron la creación de una gran lápida de mármol en su honor. Más que una lápida,
Era como una suerte de mausoleo. Y en ella escribieron palabras inspiradoras: visionario, innovador, precursor, líder, pragmático. Y en la parte superior escribieron la palabra preferida del hombre, la palabra por la cual él había entregado su alma: éxito. Erigieron su lápida conmemorativa, enterraron el cadáver y se fueron todos a casa. Y luego, cuando estaba oscuro y nadie estaba presente para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el ángel de Dios fue enviado a ese panteón. Y sin que nadie lo viera, el ángel se abrió paso entre todas las lápidas hasta llegar al maravilloso monumento conmemorativo del amo de la tecnología. Y allí, la historia dice que el ángel escribió con su dedo sobre la piedra una sola palabra que Dios había elegido para resumir la vida de este hombre rico, ocupado, respetable y exitoso: necio. Dios le dijo: necio, esta misma noche vienen a reclamar la vida. ¿Para quién van a quedar las cosas que acumulaste? A estas alturas ya te diste cuenta que esta historia es una versión de la historia que relató Jesús hace 2000 años. Y Jesús fue muy franco en su diagnóstico, ¿no? No dice que el hombre fue malo y perverso en la vida. Solo dice que fue un necio, torpe. ¿Por qué usa Jesús una palabra tan severa? Porque este hombre no se propuso de manera, deliberada, ser negligente con su esposa, ignorar a sus hijos. No se propuso como meta ser tan avaro de estar ensimismado en su propio mundo. No fue el propósito de su corazón desafiar a Dios ni cerrarse en su compasión hacia los pobres. Tenía otras cosas que hacer. Estaba muy ocupado. Dedicó su vida a las cosas incorrectas. Y cuando Jesús cuenta su historia en Lucas 12:21, resume la lección en una sola oración, de modo que se asegura que entendamos lo medular. Así le sucede, dijo Jesús, al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Entonces el objetivo de la vida, el gran juego de la vida, la gran trivia de la vida, según Jesús, ¿cuál es? Simple: ser rico delante de Dios. Y nosotros nos pasamos la vida jugando a tener el control, y es un juego estúpido, porque no se le puede nunca ganar a la casa, nunca le ganamos a la banca. Y cuando termina el juego, hayamos jugado como hayamos jugado, seamos peones o reyes, todos vamos a la caja. Y lo único que va a importar es la evaluación que haya hecho Dios de nuestro paso por la vida. Entonces los empresarios capitalistas, el presidente ruso, las estrellas de Hollywood, Chris Rock y Will Smith, los porteros de escuela, los miembros de Somalia, las figuras más antagónicas, premios Pulitzer y dictadores, todos estarán de pie en fila delante de un Dios en un pie de igualdad. ¡Todos! Y ser rico delante de Dios significa amar a personas que nos rodean. Ser rico delante de Dios significa volverse generoso con esas pocas cosas que tenemos antes de que sean arrojadas al vertedero de manera orgánica. Ser rico delante de Dios significa lograr que aquello que es pasajero se ponga al servicio de lo eterno. Eso es lo que hacemos. Los seres humanos somos las únicas criaturas que tenemos tan desarrollado el lóbulo frontal que siempre, desde que tenemos uso de razón o que nos dicen de qué se trata la vida, sabemos que algún día nos vamos a morir. Un chiquito de 4 años sabe que algún día el abuelo se va a morir, papá se va a morir y él se va a morir. Somos los únicos que sabemos eso. Tenemos desarrollado, insisto, el lóbulo frontal para entender de que hemos de morir. Y sin embargo nos aferramos a las cosas. Los animales no están conscientes de la muerte nunca hasta que les toca morir. Aún así se van de esta vida con las prioridades correctas. Los veterinarios expertos afirman que los canes, los perritos, logran estar conscientes de las sensaciones de sus dueños, de modo que al momento que sienten que se están muriendo, que por primera vez lo sienten, eligen alejarse de la familia humana, se esconden para no causarle dolor a su amo. No quieren causarle dolor, entonces el perrito se suele buscar un lugar dentro de la casa donde no lo encuentren cuando se siente que se está muriendo. Cuando siente el perrito que no tiene la misma vitalidad y percibe la tristeza del dueño que le transmite su estado, prefiere alejarse para evitar que sufra con su presencia. No quiere ser una carga cuando está enfermo, porque él está para ser fiel, para ayudar, no para ser carga. En cierta forma, el perrito prioriza la felicidad del dueño. Y cuando finalmente presiente que va a ser sacrificado, quiere estar cerca de quienes amó en su corta vida. Hablaba con una veterinaria, Wendy, que actualmente está en Australia. Una veterinaria me dijo que es la parte más difícil de su trabajo cuando tiene que sacrificar a un animal, porque el 90% de los propietarios no quieren estar ahí cuando los inyectan. Se despiden y se van. Y dicen, en los últimos minutos del animal, ellos levantan la vista así, estén muy débiles para buscar la mirada tranquilizadora de su dueño. Necesita saber que su dueño lo amó hasta el final. Y los perros buscan en cada rostro desconocido a la persona amada y no lo encuentra. Y no entiende por qué su dueño no está ahí cuando él fue tan fiel.
Por eso los veterinarios insisten, no seas cobarde solo porque crees que es demasiado difícil para ti. Imagínate lo que siente un animal cuando lo dejas solo, en ese momento tan vulnerable. Los veterinarios tienen que hacer todo lo posible para hacerlos sentir menos asustados e intentar explicar por qué sus amos no están ahí en la estación final, en el último tren de la vida. Claro, los perros jamás piensan que morirán, pero cuando saben que lo harán, solo les importa la gente a las que amaron. Los humanos vivimos conscientes que nos vamos a morir y solo nos importan las cosas. Por eso, cuanto antes sepamos que vamos a morir, tanto mejor. Porque esa es nuestra gloria, nuestra maldición, nuestra advertencia y nuestra oportunidad. En Jerusalén se construyeron cientos de sinagogas y hay una que fue construida por un grupo de Budapest que, según una antigua costumbre, enterraron un féretro en la pared. Yo la fui a ver. No contiene ningún cuerpo, es un féretro empotrado en la pared, que está presente allí como testigo silencioso, a fin de recordarnos que todo hay que guardarlo en la caja. El Talmud enseña que cada persona debe expresar arrepentimiento un día antes de su muerte. Y cuando un visitante pregunta, ¿y cómo voy a saber cuál es el día?, te responden, trata cada día como si fuera el último, de modo que vivas arrepentido. Pero nos aferramos a las cosas, nos deprimimos porque no podemos pagar la casa. Nos deprimimos porque no puede ser que este auto ya está tan viejo. No sé por qué estoy meado por un dinosaurio. ¿De verdad? Yo no estoy diciendo que esté mal. A mí me encanta tener un auto más lindo que otro. Y claro que me gusta una buena casa. Pero ¿y si no? Cada año yo compro una nueva agenda. Cada año. Es una costumbre de hace años. Las uso cada año. Esas de espiral. Barata, de tapas negras, imitación cuero. Por si quieren regalarme el año que viene. Tapa negra, imitación cuero. Barata. Que contiene muchas páginas de casilleros en blanco. Y cada casillero tiene un número que me indica en cuál día del mes estoy en este momento presente. Cada casillero constituye un marco para un episodio de mi vida. Y antes de que termine la agenda voy a llenar los casilleros con la gente con la que almorzaré, entrevistas que tengo por contrato, cita con el dentista y la peluquería. Y esas son apenas las cosas que no puedo darme el lujo de olvidar. Pero también hay otras cosas que no anoto, pero entran en el casillero. Miles de tazas de café, un poco de oración, dormir otro poco, una copa de Malbec mendocino, alguna película, gestos de ayuda al prójimo. Sea lo que fuere que haga, tiene que entrar en uno de esos casilleros de mi agenda, porque yo vivo un casillero a la vez. Las 4 hileras, las 4 líneas que rodean mi casillero son las paredes del tiempo que me organizan la vida. Son mi cápsula de tiempo diaria, ¿sí? Cada casillero tiene una puerta invisible que me conduce al siguiente casillero. Y entonces ahí llenaré el marco de tiempo que me sella. Lo llenaré con todas mis ocupaciones otra vez, tal como lo hice con el casillero anterior, al que le hago una cruz cuando pasó. No sé por qué, pero a medida que envejezco, los casilleros dan la impresión de achicarse un poco. Y un día entraré en un casillero que no tendrá salida. Uno de esos casilleros será el último en el cual viva. El juego es que no tengo idea cuál casillero será. Antes de la pandemia pensaba que la gente se moría de vieja o de enferma. Y cuando vi que esto no era patrimonio de la tercera edad, sino que alguien de 30, de 20 y pico podía cerrársele el oxígeno, empecé a pensar más en la finitud de la vida. Por eso estoy muy consciente, que algún día dejaré una agenda sin completar y a nadie le interesará leerla. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿por qué no tienes más tiempo de amar y conocer a Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta principal? Estoy demasiado ocupado. En casilleros. Resulta irónico que a los primitivos cristianos, los primeros cristianos de Jerusalén, no lo frenaban las persecuciones, la pobreza, la cárcel, el martirio. Y a nosotros nos detiene algo tan trivial como, ay, tengo cosas que hacer. Tengo que llenar casilleros en una agenda negra barata con espiral, imitación cuero. ¿De verdad? ¿Cómo puede ser que aquí en Estados Unidos el único día que uno pueda convocar gente sea el domingo? Nos ha tocado. Día de semana no te viene nadie, están todos trabajando, amontonando cosas. Y la mayoría no disfrutando las cosas. Trabajando para pagar las cosas que compraron y que no pueden todavía disfrutar. De donde yo vengo, uno se congregaba, si era posible, todos los días. Uno quería estar en la iglesia, casi imposible. Un sábado no los traes ni con una orden judicial. De lunes a viernes mucho tránsito. Y a veces los domingos en algunas iglesias, si hay un Super Bowl o juega un partido o lo que sea, no van. El hilo más delgado es la iglesia. Porque tengo cosas que hacer. En el casillero pone mirar partido. Vivir significa estar en movimiento. Vivir es eso. Y lamentablemente esto implica que vamos a pasarnos el resto de nuestra vida mudándonos, en la búsqueda de cajas. Cuando nos mudamos, nuestro mundo se compone de cajas. Aquí en Estados Unidos hay compañías que te traen las cajas. Pero los que hemos vivido en nuestros países de origen, sabemos lo que es deambular negocio por negocio. ¡Don! ¿No le sobra una caja?
caja, no tiene caja. A mí me mandaban de chiquito, andá a buscar cajas. El único pensamiento recurrente, uno sueña con caja porque tiene que mudarse. No hay caja suficiente para todas las cosas. Y un día asistimos a un funeral, donde todo lo que nos rodea están llorando. Y nosotros tenemos la vista fija en el féretro. Y decimos, qué caja más buena, ¿dónde la consiguió? Me refiero a que eso se trata la vida, una mudanza. Y el funeral es la última mudanza de la vida. El coche fúnebre es como el camión de mudanzas. Los portadores del féretro son los amigos, a los únicos que podemos pedirle que nos den una mano en una mudanza de tal envergadura. ¿Y el féretro qué es? Esa enorme caja ideal, la última que vamos a usar en realidad y la que hemos buscado durante toda la vida. Un día la vamos a encontrar, la caja está esperando. Y esa caja es la más importante porque allí vamos a guardar las posesiones, el currículum, nuestro cuerpo, las horas en el gimnasio, el dinero, las opiniones que otros tenían de nosotros, la seguridad, los títulos, la salud. Porque las cosas de nuestra vida son solo pasajeras. Llegará el día en que nuestra jubilación, nuestras cuentas de banco resulten irrelevantes. Nuestros títulos y agendas no le van a impresionar a nadie. Promedios, puntajes, premio, diploma, menciones, like, seguidores, aceptaciones en universidades serán olvidados. Nadie sabrá qué ropa colgaba en nuestros roperos, qué celular usábamos, qué autos había en nuestros garages. Nadie. Lo único que quedará es el amor. Lo que se hizo por amor a Dios va a perdurar. Cada ser humano que vemos es un receptáculo de eternidad hábilmente disfrazado. El amor es lo único que nos podemos llevar y podemos dejar. Entonces no esperemos morir para descansar en paz. El gran juego de la vida es ser rico delante de Dios. Todo lo demás va al vertedero, al estercolero, al muladar, al sumidero, al albañal, la cloaca. O sea, todo se irá a la última caja.